Buenas tardes, soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. A continuación les voy a explicar el tema sobre la modulación en AM, FM y PM. Introducción. La modulación de amplitud AM es el proceso de cambiar la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal modulante. La envolvente. ST igual a nivel de potencia de la señal portadora por 1 más K por señal modulada o mensaje. Señal AM. ST igual a nivel de potencia de la señal portadora por 1 más K por señal moduladora o mensaje por coseno de WT. A continuación les explicaré sobre los tipos de modulación. Entre ellos están modulación AM DCB o convencional, modulación AM DCB SC, modulación AM SB BCB, modulación AM SCB. Modulación AM DCB o convencional. ST igual a la amplitud portadora por 1 más la señal de banda de base que contiene la información modulante por el coseno por 2pi por la frecuencia entre ellas. Como pueden ver, GT igual a la amplitud portadora por 1 más la señal de la banda de base contiene la información modulante. Esto es igual a la señal envolvente de la señal AM. Como pueden ver acá, la señal incide de modulación M igual a sub M sobre A sub C y el porcentaje de modulación que está acá, que es el porcentaje de modulación es igual a 100 por A sub máximo menos A sub mínimo sobre A sub máximo más A sub mínimo, que da igual a esto que tenemos acá. Modulación AM DCB SC. La modulación AM convencional o DBC, debido a su sencillez y efectividad, es un método de modulación muy ineficaz. Una señal de AM DCB, la portadora no tiene ninguna información, por ello la portadora puede suprimirse y no transmitirse. La señal DCB SC está dada por ST igual a AM por MT por coseno de 2pi por la frecuencia entre ellas. MT tiene un cero nivel de DC para el caso de una portadora suprimida. El índice de modulación resulta ser infinito debido a que esto no hay componente de portadora. El espectro es idéntico al de la AM convencional, excepto que las funciones delta han desaparecido. Como pueden ver acá, la señal portadora es completamente independiente de la información de la señal MT, por lo tanto transmitir la portadora significa un gran desperdicio de potencia. Para solucionar esto, debemos suprimir el componente de la portadora de la señal modulada, dando lugar a una modulación doble de banda lateral de la portadora suprimida entre ellos, como podemos ver acá. Modulación AM-SSB. La modulación en banda lateral única es una evolución de la AM. En la transición de amplitud modulada se gasta la mitad de energía en transmitir con una onda de frecuencia constante llamada portadora. Solo un cuarto de transmitir la información de la señal moduladora, normalmente en voz, en onda baja de frecuencias por encima de la portadora. En otro cuarto se consume para transmitir exactamente la misma información, pero en una onda de frecuencias por debajo de la portadora. Un claro ejemplo de esto, podemos decir que en el cuadro rojo representamos el 50% que transmite esta banda portadora, el cuadro verde un 25% y el otro cuadro azul un 25% para ejecutar esto.
Modulación AM-BSB. En ciertos sistemas de comunicaciones la modulación DSB no es recomendable, ya que pues en el canal ya tomamos demasiados anchos de banda, la cual la modulación SSB tampoco, pues la implementación es muy cara, aunque solamente al canal toma la mitad del ancho de banda. ¿Qué modulación AM escogemos entonces? BSM, Begestial, Sindeman. Como podemos ver acá, M por el tiempo es la modulación, es la moduladora que da la modulador DBC, ST, DBCB, filtro de BCB, DHF, que da igual a BSB. Análisis en el tiempo de esto, donde sabemos que ST es la señal moduladora de DBC, que puede ser de dos formas, señal AM y señal DBCB-CS. Aplicaciones. La difusión de televisión TV transmite una señal de video, como pueden ver acá. Esta señal es invertida y luego modulada en amplitud de modulación. Como podemos ver acá, estos elementos todos tienen esa transformación de amplitud a modulación AM. Como podemos ver acá, tenemos un televisor que es el ancho de banda del canal de la televisión analógica o DVT tiene que ser de 6 MHz. La radio AM, como podemos ver, tenemos una antena, tenemos un sintonizador, un detector, un amplificador y un altavoz. Todo esto conjunto lleva a cabo hacer la radio AM. Modulación FM o frecuencia modulada. FM, frecuencia modulada. Como podemos ver, tenemos tres tipos de señales. La primera es la señal portadora, la segunda es la señal onda de audio, la tercera es la señal resultante modulada en frecuencia FM. La modulación de frecuencia consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información. La amplitud de la onda modulada es constante e igual que la de la onda portadora. La frecuencia de la portadora oscila más o menos rápidamente según la onda modulada. Esto es, si aplicamos la onda moduladora de 100 Hz, la onda modulada se desplaza hacia arriba y hacia abajo 100 veces en un segundo respecto a su frecuencia central, que es la portadora. Además, el grado de esta variación dependerá del volumen, que en muchos modelos tienen como portadora a los denominados índices de modulación. Debido a esto, los ruidos o interferencias se alteran a la amplitud de la onda, no afectan la información transmitida en FM, puesto que la información se extrae de la variación de frecuencia y no de la amplitud, que es constante. Como consecuencia de estas características de modulación, podemos observar cómo la calidad de sonido e imagen es mayor cuando modulamos en frecuencia que cuando lo hacemos en amplitud. Aplicaciones en radio. Dentro de las aplicaciones de FM se encuentran la de radio. Otra de las características que presenta FM es de la de poder transmitir señales estereofónicas, y entre otras de sus aplicaciones se encuentran la televisión como su portadora de sonido, en micrófonos inalámbricos y como ayuda en navegación aérea. Las emisoras de FM pueden trabajar en bandas de frecuencias muy altas, en las cuales las interfieren en AM, que son muy importantes. Las estaciones o emisoras comerciales de radio FM tienen frecuencias entre 88 y 108 MHz. El alcance de estas bandas está limitado para que pueda haber emisoras de la misma frecuencia situados a unos cientos de kilómetros sin que se interfieran entre ellas. Conclusiones. La modulación FM tiene lugar a frecuencias muy altas comparando con AM. La señal transmitida en frecuencia modulada es mucho más compleja y lleva a una información más detallada de la señal. La modulación directa de frecuencia tiene lugar cuando la frecuencia de la señal modulada varía directamente con la amplitud de la señal moduladora. La modulación FM se utiliza para medios muy importantes, como lo pueden ver ahí, que es la radio y la televisión. Les voy a dar una
breve explicación de la historia de la modulación FM. Estas características, unidas al coste relativamente bajo de los equipos, originaron un rápido incremento de las estaciones o emisoras FM en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En los 3 años siguientes había 600 emisoras FM en los Estados Unidos y a finales de los años 80 habían más de 4000. Modulación PM, modulación de fase PM. Tipo de modulación que se caracteriza por la fase de la onda portadora varía directamente de acuerdo con una señal modulante, resultando una señal de modulación en fase. Se obtiene variando la fase de una señal portadora de la amplitud constante, en forma directamente proporcional a la amplitud de la señal modulante. La modulación de la fase no suele ser muy utilizada porque se requiere equipos de recepción más complejos que los de frecuencia modulada. Además, puede presentarse problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 grados o 180 grados. PSK. Si se quisiera representar un bit, un 1 o un 0 con PSK, quien transmite solo debe cambiar la fase de la señal para representar cada bit que entra en el momento. Por ejemplo, un desplazamiento de fase de 0 grados podría representar un espacio cero lógico, y uno con 180 grados representaría una marca 1 lógico. Esto se llama modulación de dos fases. Como podemos ver acá están los datos binarios y la fase modulada. Entonces, aquí con los datos binarios podemos ver la gráfica, y aquí con la fase modulada podemos ver como hay 1 porque es 180, y hay 0 porque es 0, y acá hay 1 y 1 porque son 280, y acá hay 0 porque es 0. Modulación PSK. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones, dado que lo más común es modificar un número entero de bits por cada símbolo. El número de fases a tomar es una potencia de 2. Así tendremos BPSK con 2 fases equivalente a PAM, QPSK con 4 fases equivalente a QUM, 8PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando en el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos. PSK en cuadrátula QPSK. Uso más eficaz de espectro por cada elemento de señalización que representa más de un bit. Con saltos de fase de pi sobre 2, 90 grados, cada elemento representa 2 bits. Se puede usar 8 ángulos de fase e incluso amplitudes distintas. Un modelo estándar de 9600 BPC usa 12 ángulos, 4 de los cuales tienen 2 amplitudes. Aplicaciones. Debido a su mayor simplicidad frente a la modulación CAM, PSK es una modulación ampliamente extendida. La modulación BPSK es utilizada para transmisiones de bajo costo y que no requieren altas velocidades. El estándar de red inalámbrica, el AAA 800.11 bits 1999, usa una variedad de modulaciones PSK dependiendo de la velocidad de transmisión. A 1 megabits por segundo de BPSK a 2 megabits por segundo se emplea de QPSK, para 5.5 megabits y 11 megabits por segundo usa QPSK. Modulación FSK. FSK, modulación por desplazamiento de frecuencia, es una técnica de transmisión de información binaria de ceros y unos, utilizando dos frecuencias diferentes o diferenciales de la señal modulada. Varía entre dos valores de tensión discretos, formando así un tren de impulsos representando por ceros y unos. En cambio, la portadora es una señal sinusoidal. Modulación ASK. Modulación ASK, desplazamiento en amplitud. Es una modulación en amplitud donde la moduladora datos es digital. Los dos valores binarios se representan como las amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea 0. Uno de los dos dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora o amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora.
Modulación PSK. Es una forma de modulación angular con amplitud constante en donde la señal varía según la entrada digital de la información. Una fase salida representa un 1 lógico y la otra un 0 lógico. Conforme a la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portada de la salida desplaza entre dos ángulos que están entre 180 y fuera de su base. Modulación QAM. La modulación de amplitud en cuadratura es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos portadores de la misma frecuencia desfasadas 90 grados. Cada portadora es modulada por una de las dos señales en transmitir. Finalmente, las dos modulaciones se suman y la señal resalta transmitidamente. La modulación QAM es una modulación en amplitud que requiere y es portadora, se modifica en amplitud y en fase. Atendiendo a la señal moduladora está el proceso de batir la señal modulada y así se puede obtener distintas combinaciones de amplitud y fase, dado lugar a varios y distintos modos y tipos de modulación. Ya que esto, donde los números indican las posibilidades combinaciones de la amplitud y fase. Muchachos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, denle me gustan y por favor compartan. Gracias. Compartan, compartan.